En Noticias Colombia, esta es una información de educación. Gracias por seguir en esta tercera edición de Noticias Colombia y también gracias a don Rommel Porras González, el director de Camuga School, por acompañarnos durante esta tarde para hablar, por supuesto, de temas de educación. Don Rommel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar y David. Un gusto en saludarles y acompañarles con este hermoso tema de la educación. Gracias, don Rommel. Bueno, hoy queremos hablar sobre el futuro de la educación tradicional. Don Rommel, y preguntarle de inicio, en estos momentos cuando vemos que las tecnologías son las que están abarcando más áreas de nuestra vida, incluso en la educación, se presentan con mucha más fuerza, ¿qué podemos decir sobre la educación tradicional que existe y cómo debe adaptarse a estos nuevos cambios tecnológicos? Tal vez para entender hay que desdibujar ese concepto de educación tradicional. Esa educación tradicional se caracterizaba donde el estudiante tenía que aprender y lo importante era el dominio del conocimiento, por el conocimiento. El estudiante se valoraba en función de las buenas notas y las notas eran en función de pruebas, de exámenes, que lo que hacía el estudiante era depositar en papel lo que él sabía, lo que él dominaba. En aquel modelo tradicional, el docente era el protagonista, el estudiante el receptor del conocimiento en poder del educador. Hoy día, el modelo que está imperando en el mundo de desarrollo de la educación, de una educación de cambio, tiene que ver con el desarrollo de competencias, sumado a la importancia del conocimiento. Es decir, conocimiento más competencias. Hoy día, la valoración que hacen las empresas para contratar personas tiene que ver más con el dominio de destrezas, de competencias, de habilidades, más que el dominio del conocimiento por el conocimiento. Hoy día el sujeto importante en ese proceso formativo es el estudiante, quien es el constructor del propio conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de perpetuar el modelo tradicional de la educación, yo creo que ya no es posible. Y tiene, como bien lo planteas, que ajustarse a cambios como la incorporación de la tecnología a los procesos educativos. Don Rommel, si hacemos una reflexión quizás sobre los métodos tradicionales de la educación, con respecto también a esto último que usted mencionaba, ¿siguen teniendo esa relevancia o por el contrario podría decirse que están un poco obsoletos actualmente? Pues no es que es obsoleto, vamos a ver si cabe la palabra obsoleto, pero sí tiene que haber un cambio, tiene que haber un caminar hacia una propuesta diferente. El mundo ha cambiado, el acceso a la tecnología ha hecho que la información se universalice, ha hecho que se automatice y esto hace que el estudiante hoy se enfrente a cambios más vertiginosos. Y esto hace que el mismo estudiante requiera de procesos formativos mucho más dinámicos. Y en ese sentido, lógicamente, que los centros educativos, y no hablo solo de los preescolares, las escuelas, los colegios, sino también las universidades, tenemos que remozar nuestros esquemas metodológicos y también nuestros objetivos programáticos, ¿verdad? Don Rommel, en esta temática, siempre hablando del futuro, ¿cómo vislumbra usted el papel también de los padres y otros miembros de las familias? Ya que hemos visto que en los últimos años, evidentemente, las dinámicas familiares han variado, hay cada vez menos niños y también ambos padres suelen trabajar. ¿Cuál debe ser o cuál vislumbra usted que va a ser ese papel de la familia en la educación de los menores? Vea, hemos hablado en programas anteriores de que el gran reto que tiene la sociedad costarricense es la ausencia de un modelo educativo, un horizonte educativo liderado por el gobierno, no lo hay. Y lógicamente que esto conlleva a la necesidad de que las familias conceptualicen
el centro educativo y el modelo educativo de manera diferente. Claro que tienen un rol importante, porque al muchacho hay que exigirle que trabaje, que adquiera estructura, que adquiera responsabilidad, que adquiera hábitos de estudio. El muchacho ya no es vaya a estudiar para memorizar o vaya a preparar la tarea para cumplir, sino estudia para aprender. Y cómo usted puede explicar lo que sabe. Si usted ve, el modelo es totalmente diferente, y esto funcionaría no solo si los centros educativos tenemos claridad en este nuevo enfoque, en este nuevo modelo, sino también los hogares son uno con las escuelas, con los colegios, con las universidades, en exigirle al muchacho el desarrollo de competencias, de destreza, ¿verdad? Entonces, es así como lo plantea Catherine y usted, me parece que es fundamental el hecho de que las familias entiendan que el mundo es diferente. El mundo cambió, y nosotros en este mundo de cambio tenemos que preguntarnos si seguimos pensando igual que como pensábamos antes. Y yo creo que eso no es posible, ¿verdad? Don Rommel, finalmente se habla mucho que uno de los principales problemas de nuestra sociedad son esas brechas que hay entre clases sociales y entre personas. Y en la educación se ha reflejado mucho esas diferencias que hay. Pasar a nuevos modelos, a modelos distintos, ¿permitiría acortar esas brechas entre los diferentes sectores de la educación? Claro, porque abrazar un modelo de desarrollo educativo que le garantice una mejora continua a la calidad de la educación, yo creo que eso no tiene que ver con estatus. En Costa Rica, desgraciadamente, hay una diferencia entre la realidad pública de la educación pública y la realidad de la educación privada. ¿Por qué? No es un tema económico, es un tema de querer hacer las cosas distintas y mejor, ¿verdad? Yo veo al sector educativo público muy enclochado en esas metodologías tradicionales, y yo veo un sector de educación privada queriendo hacer las cosas distintas. Entonces, yo no lo veo como un tema de diferencia de clase, sino como la oportunidad más bien de trabajar en pos de un modelo educativo que le garantice al estudiante el desarrollo no solo del conocimiento, sino también de competencias. Es decir, cuando nosotros tengamos una buena rectoría del sector educativo, cuando tengamos un modelo, es decir, que se le venda a la sociedad como un norte a seguir en temas de educación, vea, yo creo que se terminarán las brechas entre lo público y lo privado, y como países como Finlandia, no hay en Finlandia, por ejemplo, educación privada, sino solamente una sola educación. Ese debería ser el sueño de todos nosotros. Don Rommel, le agradecemos mucho por haber estado en esta tercera edición de Noticias Colombia. Con mucho gusto, Oscar y Catherine, con muchísimo gusto para servirles. Gracias a don Rommel Porras González, director de Camuga School, abordamos este tema del futuro de la educación tradicional en nuestro país.